Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast favorito de relaciones, vínculos, pareja, Cama para Tres. Yo soy Nara Pérez y estoy aquí con mi amiga Leticia Muñoz. Ya es un episodio más de este lindo podcast y estamos muy contentas. ¿Cómo estás, Leti? Un poco alocada, la verdad. Hoy estamos grabando en sábado. Tenemos acá alrededor un montón de distractores. Tenemos musiquilla. Entonces, si de pronto cantamos, estamos influenciadas por el entorno. Pero Así es. bien, bien, bien. Aparte Contenta. yo ando bien tosienta. Tus hijos. Si me escuchan la voz rara, pues más sexy. Ah, Es porque tengo tos. Si me escuchan toser, disculpen las molestias que puedo que casi. esto les puede ocasionar, pero estamos muy contentas, muy listas para hablar de un tema que estábamos diciendo que hemos escuchado bastante en la consulta y que también ronda mucho por las redes sociales. La famosa relación que le llaman los casi algo o el casi algo. Chan, 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 chan. Y a ustedes que nos están escuchando, pues pónganse a pensar si en este momento de sus vidas consideran que están con un casi algo, una casi algo, un casi algo. Como están con eso, pues hoy vamos a hablar un poquito más de ese tema. Que a mí, o sea, a mí diré que me genera conflicto desde el nombre, ¿no? O sea, a mí su nombre me causa mucho conflicto, como que no le veo realmente sentido a llamarlo casi algo. Creo que cuando se le llama así, pues tiene que ver con que ya tenemos como muy establecida como una escalerita de categorías. Y eso se me hace un poco problemático, pero ahorita le sigo con el rollo, pero A mí ese nombre, ¿sabes? Como que me hace relacionarlo con fracaso. ok. Ya, como que yo digo, casi, o sea, me molesta justo el nombre porque es como si esto se tratara de algo que tienes que ganar, que tienes que obtener y que como no lo lograste, se queda en el casi. Y eso me cae muy mal, porque justo pensaría que construir relaciones o vínculos son cosas como mucho más complejas, ¿no? O sea, por eso el nombre me cae muy mal. Y que en todo momento que te estás implicando, o sea, que estás interactuando, está sucediendo algo, ¿no? O sea, algo así Sí, concretamente, pero te digo que creo que tiene que ver con algo que se discute, sí se conversa mucho en las no monogamias, es lo que llamamos la amatonorma y la escalera amatoria, ¿no? O sea, la amatonorma en términos de que la amatonorma es una amatonorma heterosexual, es una amatonorma monógama, es una amatonorma así que va escalonada y va jerarquizada porque, y ahí viene lo de la escalera, ¿no? O sea, tenemos categorías para mi amigo, mi amiga, mi amiga, mi familia, mis mascotas, la pareja, y ya sabemos que la pareja es la cúspide, ajá, y suena ahí se cae la rosa de Guadalupe. la luz, Ajá, porque ocupa la cúspide de esta escalera y de esta pirámide. Y que justo lo que en esas conversaciones de pronto se problematiza es la existencia de esta escalera amatoria y de esta amatonorma en términos de que parece que para que una relación sea válida siempre tiene que escalar esos escalones y corresponderse con una determinada categoría, ¿no? Muy bien definida, muy, esto es de esto, no, no incluye aquello. Pero pues esas categorías creo que a veces nos meten en problemitas, ¿no? Porque esas categorías para mí tienen que ver con visiones de lo que culturalmente se considera suficientemente comprometido, ¿no? O suficientemente, sí, suficientemente comprometido, suficientemente avanzado, ¿no? Y las definiciones de compromiso son o a lo mejor solamente con el potencial para cumplir la función social de la pareja, ¿no? O sea, ¿vale?
el decir, bueno, definir que somos pareja, te acerca mucho más a esta idea tradicional de hacer los trámites legales, religiosos, y que entonces tengas la bendición social y de alguien superior de reproducirte y todo esto. Ajá, ¿no? ajá. Sí, también tiene que ver mucho con funciones sociales de la pareja, y también tiene que ver con que las etiquetas también suelen ser una demarcación social hacia afuera, ¿no? Claro. Hacia, si yo digo que tú eres mi pareja, entonces los otros, las otras, les otras, ya saben, ¿no? Estás orinando. Es que pensé como los perros orinan, como los gatos marcan su territorio, pues no, sí, es una manera de marcar el territorio, pues el sistema monógamo y jerárquico hace eso, marcar los territorios, pues, ¿no? Pero a eso me refiero, o sea, si yo digo que tú eres mi pareja, pues eso, los otros ya saben, y es como que aquí no pase, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo un casi algo, ¿no? Uh-huh. Sí, que justo pensaría ahí que también esto no debemos de olvidar que responde a intereses, ¿no? O sea, esta categorización no es que digan surgió de un exhaustivo estudio científico donde se vio que estas son las formas en que las personas podrían relacionarse. No, simplemente esto responde a intereses sociales que ver con la que sostienen toda esta estructura, todo este sistema, y por eso es que hay esas categorías y no otras. Y también por eso me parece que a lo mejor cuando surge esta idea de los casi algo, podría parecer en un inicio como una propuesta revolucionaria, una propuesta que busca romper con todo esto, pero a mí me parece que le falta como visibilizar ciertos procesos que se dan cuando te vinculas, y que entonces, pues de pronto, más que generar una propuesta diferente, lo que puede producir fácilmente es como mucho malestar y mucho dolor, porque parecería que relacionarse bajo esta idea de ser casi algo, se disculpa o quedan fuera procesos que a mí me parece que están presentes en todas las relaciones, ¿no? Como podría ser el cuidado o el compromiso, ¿no? Yes. Sí, estaba pensando justo que dos cosas, esto que decías, de no olvidarnos que estas categorías responden a una estructura, ¿no? Y que eso es muy importante tener presente, que cuando hablamos de vincularnos, pues nuestros vínculos son sí un asunto de amor y de afectos y de cuidados y de lo que quieras, pero también son un asunto político en términos del poder, en términos de que estructuran, ¿no? Nuestra vida y nuestra sociedad la estructuran de determinada manera, y que sí hay un sistema al que le conviene que ciertas jerarquías se sigan sosteniendo sobre otras. Punto ahí, de eso que decías, se me quedó ahí. Que esto es lo que Brigitte Vasallo en su libro Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. La monogamia no es nada más, no nada más podemos verla como una forma de relacionarnos, es un pensamiento, es un sistema, ¿no? Que estructura toda la sociedad, y eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, de esta otra parte que estabas diciendo, de las cosas que se quedan fuera, ¿no? en esto del casi algo, pienso que pasa un poco con todas las etiquetas, como que a veces la etiqueta te hace dar por sentado cosas que tú esperas que por la etiqueta van a ocurrir, pero que no son cosas que nunca se han dialogado, ¿no? O sea, sino son cosas que se dan por sentado que van a ocurrir, o cosas que se da por sentado que no tienen que ocurrir porque la etiqueta es otra. Y creo que esto pasa mucho en los casi algo, que mucha manera de vivirlos es que si tú y yo somos casi algo, tú no me puedes reclamar tiempo, tú no me puedes eh, pedir cuidados, tú no puedes esto, no puedes aquello, ¿no? Claro. Como, como ¿sabes? Cuando la etiqueta ya te impide tener un diálogo y ver a la otra persona como una persona con, con necesidades legítimas,
a mí sí me parece de las cosas más que menos me gustan de lo que pasa con las etiquetas, ¿no? Que a veces te casas tanto con lo que se debe o no se debe de la etiqueta que dejas de ver a la persona y deja de haber esa posibilidad de diálogo. Porque, a ver, ¿qué me encuentro yo? ¿Tú has estado en un casi? No. Yo tampoco pensaría que No. eso. O sea, he estado en relaciones donde sí me han dicho, pero ¿qué somos, no? Sí me han dicho eso. Y entonces yo digo, pues, ya en aquel momento yo respondía, pues somos tú y yo teniendo esta relación de manera amorosa, de la manera en la que tú y yo nos estamos amando, ¿no? Y entonces hablemos, ¿no? Yo le decía a esta persona, hablemos de cómo tú quieres que este amor sea y cómo yo quiero que sea, ¿no? Porque en ese momento no estábamos usando ninguna etiqueta como más convencional, como, somos pareja, somos, sino, pero yo le decía, pues somos tú y yo teniendo una relación en donde nos estamos amando, pero hablemos, ¿no? De cómo es eso. Y cómo queremos que luzca y cómo necesitamos que luzca y cómo nos sentimos bien habitándolo, ¿no? Así es. Y entonces es eso, o sea, al final, cuando estás en un casi algo, lo que sí oigo en las historias de consultas es como, es que hay cosas que no me quedan claras, es que hay cosas que siento que no le puedo pedir, ¿no? Que no tengo el derecho. Así es la palabra, que no tengo el... porque eso, las etiquetas como que van vinculadas con derechos, ¿no? Claro. Con derechos y con deberes, ¿no? Y es que siento que esto no debería, que no tengo derecho de pedirlo, es que hay cosas que no me quedan claras, es que quiero hablar sobre esto que siento, pero creo que eso es muy intenso para un casi algo. Eso de la intensidad es todo un tema, claro. ¿No? O sea, estas son las cosas que yo más oigo y que, como dices, o sea, ahorita me dejaste pensando, sí, eso de la intensidad se repite mucho y creo que es todo un tema en cualquier tipo de vinculación, pero que cuando la etiqueta está más difusa, todavía cobra más, como que se vuelve un asunto más filoso, más incómodo de discutir en la vinculación. Y que ahorita me quedo pensando que son cosas de las que hablamos también en terapia, como de qué relación, o sea, cómo nos han enseñado que en nuestras relaciones casi que pedir es intenso. O sea, eso me parece bien. Pero es que justo pienso como todas las contradicciones que hay en esta lógica amatoria, ¿no? Porque pensaría que, por ejemplo, a las mujeres se nos dice solo siente y déjate llevar. Ajá. Sin embargo, si sientes y te dejas llevar, entonces está mal, porque entonces puedes caer fácilmente en esto de la intensidad o esos lugares. Y entonces yo sí creo, y algo de lo que hablábamos antes de esto, de comenzar a grabar, es que yo le decía a Nara, es que yo creo que las relaciones no tendrían que ser complicadas. O sea, yo no me molesta. Me estaba regañando, ¿eh? No vamos a ventanear aquí, pero... Pero un poco estábamos hablando de eso y yo le decía, pues no, la verdad es que yo no asocio que las relaciones tengan que ser complicadas, pero también pienso que esta complicación viene de que hay o sea, no tenemos educación de eso. A lo mejor todo el mundo sabemos, o la mayoría, o es muy fácil que accedamos a aprender a restar, contar, a que aprendas a sacar raíz cuadrada, aunque nunca en la vida la uses, las tablas de multiplicar, que aprendas los ríos, montañas, aunque nunca pases por ahí. Pero en la vida vas a tener, a lo mejor puedes tener incluso alguna clase de inteligencia emocional que ahora está como de moda alrededor, pero de eso que te enseñan justamente como cómo vincularte, cómo establecer relaciones, la verdad es que eso no existe. Y lo que existe, que está como en el imaginario de las personas y que se transmite y que uno va retomando de lo que sea que consumas, redes, series, películas, lo que tú quieras, pues justo es una lógica súper contradictoria, porque entonces, claro, se ama bajo estas categorías, bajo estas etiquetas, y entonces esta etiqueta te permite A, B, C, D, esta otra te permite X, Y, Z, esta W, M, N, o sea, y entonces creo que desde ahí,
por eso es que tenemos tantos problemas a veces para los vínculos, porque esta lógica es confusa, pero sobre todo esta lógica nos da la idea de que las personas somos como estas máquinas, donde cualquier máquina va a procesar de la misma manera, va a sentir de la misma manera y va a transitar lo mismo. Y creo que para mí ese es parte del problema de todo esto de los casi algo, que justamente lo que se deja de ver es que tú te estás vinculando con alguien y que entonces no puedes poner como este molde que corte todas las partes o que corte varias partes de la persona con la cual te estás relacionando. O sea, eso es lo que a mí se me hace muy brutal de todo esto. Sí, que la experiencia vincular es distinta en cada experiencia y no siempre va a caber en un molde. De hecho, la mayoría de las veces lo excede, ¿no? Lo excede. Pero nos seguimos aferrando a esos moldes. Ajá. Y al momento de que algo lo excede, pero tú te aferras, se genera dolor, porque hay una compresión ahí importante. Y porque también hay explicaciones dolorosas, ¿no? O sea, generalmente, si alguien no te ama es porque tú no hiciste algo, tú no fuiste suficiente, algo te pasó a ti cuando no necesariamente, ¿no? No. Entonces creo que tanto la teoría, las explicaciones y todo eso, como que es si estuvieran diseñadas para algo que no somos las personas, ¿no? O sea, como que inadecuado más no poder. Pues. Sí, eso, ¿no? Que parecen diseñadas, un poco retomando lo que decías, para cumplir con ciertas funciones que son más sociales que para responder a la experiencia de las personas que se están vinculando. Y una de las cosas problemáticas de lo casi algo, además de esto que decimos, en donde cuando estás con un casi algo, una casi algo, una casi alguien, no, parece que no hay espacio para pedir o parece que no hay espacio para hablar de mis sentimientos. Ese es co-crea. Ajá, co-crear las cosas, ¿no? Yo creo que hay una cosa difuso entre un casi algo y los famosos follamigos y así, ¿no? O sea, que también en esto de los follamigos, pues se supone que cuando la cosa es así, pues tú y yo ya sabemos a lo que venimos, ¿no? Y venimos a eso y punto, también como si la sexualidad, como si la vinculación tuviera que divorciarse de cuidados para permanecer en casual, como si lo casual y los cuidados estuvieran pegados, ¿no? Cuando no es así. Una cosa puede ser muy casual y muy acordada de manera muy clara que esto es esto y así y así. Y puede ser también profundamente cuidadosa, ¿no? Y eso es lo que creo que muchas veces no ocurre en los casi algo. También ocurre mucho, esto sí me ha pasado varias veces en consulta con gente joven que es como más asidua al casi algo, como esta experiencia de invalidación de su duelo, por ejemplo, ¿no? Entonces es que Claro. se terminó con mi casi algo y yo me siento súper triste y entonces... Pero no debería. Y entonces mis amigas, mis papás, quienes sean, me dicen, ay, pero ¿por qué estás así si ni era nada, no? Y, o sea, amigues, la experiencia vinculatoria no se hace en la etiqueta, se hace en la interacción, ¿no? O sea, la experiencia de vincularte, de sentir emociones, de tener fantasías, de tener afectos, de tener ilusiones, no se hace una vez que le pones una etiqueta. Sí, Se hace, ajá, voilà. se hace en la interacción. Vincularse es eso, vincularse es un proceso de interactuar. En el momento que interactúas, estás generando formas de vinculación, ¿no? Y entonces, ojo con esto, porque agarrar y decirle a nuestras amigas, amigos y amigues que, ay, como si no eran nada, no andes llorando. No, amigues. O sea, No, espera, ni siquiera que te lo digan, que tú misma sí, también. me lo sientas, ¿no? Que tú digas, es que yo no debería sentirme así porque pues no éramos nada, ¿no? Entonces, o sea, es brutal que te lo diga alguien externo, pero es todavía más brutal, me parece, que justamente haya
como si tú te mocharas la emoción, por así decirlo, Ajá. y por lo tanto no te permitieras reconocer esto. Pues sí tienes derecho a sentir el duelo que estás sintiendo, atravesar el duelo que estés atravesando, porque yo sí pensaría que cuando tú te vinculas, pues un poco lo que sucede es esto, empiezas a entrar en esta interacción con la otra persona y entonces empiezas a compartirte y comparten cosas y a lo mejor disfrutan cosas y a lo mejor se ríen y a lo mejor... Y todo eso, me parece que eso es el material de los afectos. Pónganle el nombre que quieran, el afecto que ustedes quieran, pero entonces claro que eso te va a generar cercanía, eso puede generar algún tipo de afecto. Corporales. Ajá, y que entonces eso siento que eso es lo que niega a veces estas etiquetas, que pasa ese proceso y que nosotros podemos decir, en este momento me apago y yo solamente voy aquí como un mueble o a pasarla, voy a venir, voy a hacer X, y entonces ya, voy a salir sin involucrarme, voy a salir sin compartirme, voy a salir sin disfrutar o atestiguar a la otra persona, inmune, totalmente. Y eso me parece que es lo que está negado, ¿no? Sí, es como todo un gran proceso de negación, porque ya lo sabemos, no es que realmente salgamos inmunes, es que estamos en esa negación de las emociones que puede venir, como bien dices, de una misma, como una misma decir, no, es que estas emociones no las sé, porque esta persona no es mi pareja, ¿no? Pero yo me he topado mucho en consulta que, ¿sabes? Lo que me ha tocado es que eso empieza a suceder cuando de afuera lo empiezan a ver con sospechoso, ¿no? O sea, como que la persona sí está involucrada y dice, es que yo siento muchas cosas y sí me entusiasma y como ya se terminó, pues ya me duele, ¿no? Y cuando empiezan estas voces de, pero pues si no era nada, y entonces si viene es que tienen razón, pues no éramos nada, ¿no? O sea, como Claro. que para que yo me duela, tengo que pedir la autorización a la etiqueta de pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sí me autorizaría a estar en dueleo Claro, o dueleando, claro. y no esto, ¿no? Porque según no somos nada, por eso recalco lo de la interacción, o sea, los vínculos no se hacen a partir de la etiqueta, es a partir de las interacciones ¿Y tú que hay. dirías que puedes controlar el a dónde te va a llevar ese vínculo? Qué interesante. Qué interesante. Pregunta de examen. Porque eso es algo que yo escucho mucho en consulta. O sea, que generalmente cuando inician los poliamigos o los casi algo, justo la idea es, esto yo lo voy a poder controlar. Pues, 2 segundos. Como agüita. Como agüita. Ajá. Yo he traído un mezcal. Ya no, está el mezcal, me hemos traído un mezcal. Justo pienso que eso es algo con lo que llega mucho la gente y me dice, es que esto es algo que pues yo puedo controlar. Y yo digo, Yo no no, lo sé, yo no lo creo. yo no lo creo, tampoco lo creo. Yo creo que tampoco, o sea, eso no quiere decir que con todas las personas con las que te vincules vas a terminar teniendo un amor profundo y demás. No, pero yo sí pensaría que algún tipo de afecto surgirá. Algo, ¿no? Y que entonces tal vez eso también es importante, que cuando nosotros nos vinculamos, los afectos no van a salir por la ventana nada más porque les pongamos esta etiqueta. Y que por eso es tan importante el cuidado y el compromiso en ese sentido. O sea, el compromiso no entendido como siento que a veces cuando se dice Como obligatoriedad. ajá, como todas estas cosas opresivas y permisivas que se dan cuando, como somos pareja, entonces te puedo cuestionar, te puedo limitar, te La puedo, restrictividad. ajá, todo eso. Y digo, no entendiéndolo desde ese lugar, sino el compromiso, entendiéndolo como un proceso en el que a lo mejor pues se vale escuchar cómo nos estamos sintiendo, si no sigue funcionando esto, si a mí me gustaría ver si hay la posibilidad de hacer algún cambio, pero que yo lo pueda poner en la conversación, que yo me sienta con la confianza de decir, me está pasando esto y quiero que lo sepas, y eso me parece que es algo
que es necesario, ¿no? A eso me refiero con el compromiso y con el cuidado de escuchar y de decir, y de también ser claras, de decir, bueno, yo no estoy ahí, a mí no me gustaría eso, yo me siento de tal manera. Creo que eso sería importante. Que ahora que te escuchaba pensaba el compromiso, cuando lo pienso puesto como en pregunta, pues sería preguntarme de qué forma estoy dispuesta a implicarme en esta relación. O sea, de qué forma estoy dispuesta a participar en ella. O sea, si yo me voy a meter en una relación y todavía no sabemos qué etiqueta va a tener, ¿no? Pero yo sí puedo hacerme la pregunta de hasta dónde estoy dispuesta a implicarme, de qué formas sí, de qué formas no estoy dispuesta a participar. Y también a lo mejor cuáles son las maneras en las que la otra persona me gustaría que participara, yo tenerlas en mi mente y luego poderlas llevar al diálogo. Ajá. Las maneras en las que yo y las maneras en las que tú estamos dispuestos a participar en esta relación, porque eso que yo tengo claro, esas como esperanzas, es lo que le va a ir dando forma, ¿no? A esa vinculación. Y es mejor que esas implicaciones y que esos compromisos y que esas esperanzas y que esas intenciones surjan de mí y mi conocimiento y del diálogo con la otra persona, a querer y meternos en una cajita que a lo mejor ni nos queda, que ya lo habías mencionado, ¿no? Y entonces, justo por eso decimos que no porque sean un casi algo, no significa que no sean nada, ¿no? O sea, son algo, ¿no? Por eso a mí me genera el conflicto el nombre, porque en realidad sí son algo, están teniendo una vinculación, ¿no? Y hay afectos, los que ustedes quieran, los que sean de la experiencia de cada quien, pero hay afectos ahí, son algo, es un vínculo, y al momento de que es un vínculo, no tendría por qué estar divorciado de prácticas de cuidado. Totalmente de acuerdo. Y, ¿sabes? Como que me haces pensar que de pronto para mí etiquetas como esta, de los casi algo, me hace pensar, digo, ese es algo como muy personal, como en qué tan, o sea, qué tanto miedo, qué tanto, sí, qué tanta precaución hay para poder establecer una relación con alguien, ¿no? O sea, como que pensaba en justo, cuando tú te vinculas con alguien, no sabes hacia dónde te va a llevar, no sabes qué va a suceder en el proceso, cómo va a ir transitando ni transicionando eso. Y entonces como que siento que usar este término es como un término de seguridad donde tú también te podrías limitar en el sentido de, bueno, pues a lo mejor yo tengo esta idea de que en este momento solo puedo, quiero, se me antoja hacerlo de esta manera, pero como tenemos esta etiqueta tan limitante, pues entonces, si hubiera algún cambio, no importa, porque esta misma etiqueta a mí me está impidiendo o me podría proteger de vivir una experiencia como distinta, no lo sé. Sí, justo creo que en alguna ocasión tuve una conversación así en consulta, que el sentido era, pues es que éramos, ¿cómo me dije? No recuerdo la etiqueta, la verdad, pero me hablaba éramos esta etiqueta que no era una cosa tan formal, y yo, pues yo me sentí, enamorada. Y entonces le dije era una trieja, le dije a las otras personas que pues me estaba pasando esto, que sí podíamos como escalar, y las personas no quisieron, ¿no? Y entonces, pero la o sea, no me hablaba de un dolor como de porque no quisieron, sino se estaba recriminando a ella porque es que yo qué tonta, con otras palabras, y qué tonta porque se los dije, pero decía, es que qué tonta porque me enamoré, porque yo ya sabía que esto nada más era, Claro. no me acuerdo, te digo la etiqueta, Sí. pero lo que ella tenía mucho en esa conversación era,
qué tonta porque me enamoré, porque yo desde el principio ya sabía que esto era X cosa, ¿no? Y entonces yo le decía, es que las etiquetas no contienen la experiencia afectiva. La experiencia afectiva va ocurriendo y puede desbordar de la etiqueta. Y aunque tú hayas tenido en claro que la etiqueta acordada era esa y que según, ¿no? Y que ahí está la trampa, que según porque la etiqueta es esa, los afectos no van a... tener así también. Ajá, ahí viene el cuadrito. Así, exacto. No, porque ya no quepo. Exacto. Y le decía yo esto, ¿no? O sea, podemos acordar las etiquetas que queramos, pero siempre tenemos que recordar que la experiencia de afectarnos no entendidos como desde el mal, No desde sino el de que daño. genera movimiento, ¿no? Que la experiencia de afectarnos y de tener afectos sobrepasa las etiquetas, ¿no? Entonces, no hay nada que perseguirle a que te hayas enamorado, ¿no? Porque eso podía suceder. Ya lo que siguiente que sucede de que si las otras personas no estaban de acuerdo en escalar y en demás, Ajá, no están en el mismo lugar. pues no estaban en el mismo lugar. Eso fue dialogable y qué bueno que lo dialogaron. Pero yo le decía, pues es que hay que callar esta voz de la recriminación, porque me parece que es esta, esta cosa cuadrada, ¿no? De que, no, pues es que si la etiqueta era así, ¿no? Tus afectos se iban a hacer así, ¿no? Y eso, o sea, yo sí quiero enfatizar en esto, que uno pueda acordar ciertas etiquetas para los vínculos, no hace que los afectos vayan a encerrarse en esa etiqueta. La experiencia afectiva puede desbordar. Es que me hacías pensar cómo de pronto, o sea, tú entras a estudiar algo, una carrera, y de pronto vas en X semestre y dices, creo que no me gustó, y entonces me cambio, o estás en un trabajo y dices, ya no me gusta hacer esto, me voy a ir a hacer esto, que nunca había hecho nada en la vida. Y entonces pienso, ¿cómo para esas cosas sí tenemos, bueno, cuesta trabajo para a veces también, pero tenemos esta noción de que podría haber cambios, pero cómo no tenemos esa misma libertad de lo afectivo, ¿no? O sea, eso también, o sea, como que pensaba en eso, que a veces parece menos complicado hacer un cambio de ese tipo en la vida que hacer esta conciencia de que en el momento en que yo me involucro, tengo una idea de dónde quiero en ese momento, pero a lo mejor va a ser algo necesario que cada cierto tiempo hagamos esas revisiones para que yo también siga viendo hacia dónde se ha movido. A lo mejor se ha movido en una zona muy similar y las condiciones siguen funcionando y estamos bien, pero que justo lo importante es que haya esa posibilidad de, bueno, esa claridad de no voy a poder controlar hacia dónde y cómo se va a desenvolver estos afectos, pero sí puedo estar en este espacio de irlos revisando y desde ahí está bien que pueda nombrar, está bien que pueda proponer, como también está bien que la otra parte, así como en este caso, diga, no, gracias, y está bien. O sea, como que creo que normalizar esas cosas nos podrá dar como mucho más libertad para establecer vínculos, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, creo que lo que decíamos, no me acuerdo en qué episodio, en alguno de los anteriores, la experiencia de vincularnos, de amar o como lo queramos nombrar, es necesario sentipensarla, ¿no? Y entonces es necesario que yo esté consciente de que pude haber llegado a X acuerdo, pero que a lo mejor al avance yo voy sintiendo cosas, voy pensando y voy dándome cuenta de que estoy sintiendo otras cosas y en función de eso, si bien no lo estoy pudiendo controlar porque está pasando, lo que sí puedo hacer es esto que decías, revisarlo, llevarlo al diálogo con la persona con la que me estoy vinculando y ver de ahí qué acuerdo va a salir o qué va a pasar, ¿no? Pero eso, es necesario estar con una disposición de sentir, pensar lo que me está pasando al momento de vincular y saber que nada de lo que me está pasando al momento de vincular, o sea, es como, pero ¿por qué me está pasando esto, no? Esto que no estaba planeado, pues
Pues eso, porque no es que podemos planear al 100% cómo va a ser, ¿no? el desenvolvimiento de un vínculo. Pero insistimos, sí podemos hablar de eso. Y es muy importante estar muy presentes en nuestro ser, en nuestra corporalidad, en nuestra mente, en nuestras emociones, para darnos cuenta qué me está pasando a mí, qué se está detonando en mí, que a lo mejor muchas veces yo en una ocasión tuve una conversación en consulta en que decía, esta chica me decía de su casi algo, es que te juro, yo sabía que no iba a durar porque él vino de otro país, pero ha sido de las mejores relaciones que he tenido y aprendí tantas cosas y me di cuenta de cosas que no sabía que me gustaban, pero me gustan en las relaciones, ¿no? Y entonces trabajamos mucho un par de sesiones los legados de casi algo, ¿no? Que le había sido muy invalidado de afuera, pero trabajamos los legados de casi algo, de lo que ella descubrió que le gustaba en las relaciones, ¿no? Y obviamente que elaboramos que pues, definitivamente no iba a ser el sujeto en cuestión, porque pues, el sujeto en cuestión, no, pero que estos legados y estos aprendizajes de sí misma y de lo que le gustaban las relaciones le podían servir un montón. Estuvo muy bonito ese trabajo, porque creo que es esto, o sea, independientemente de que puede venir invalidación de afuera, que ella se empezó a cuestionar justo esto, sí, ¿por qué estoy tan triste, no? Eh, Como fue, esto es una experiencia vincular importante y es una experiencia vincular que te dejó legados, que aprendiste cosas, que descubriste que había cosas que te gustaban. Y, y ya después me estuvo diciendo como que, sí, fíjate que cuando trabajamos en eso, la siguiente vez que salí con alguien, como que yo puse estos límites y así. Y entonces es eso, la experiencia vincular en sí siempre nos moviliza, nos deja algo independientemente de en qué termine o de la etiqueta que asuma y que esa etiqueta podría cambiar si todos los involucrados quieren que así sea, ¿no? Eh, y quería, Leti, ver si podemos hacer algo como tips o no sé, para, para tener una buena experiencia, casi algo, quien quiera usar la etiqueta de casi algo, porque a mí A mí no tampoco. me hace nada de sentido. O como se quiera llamar, o sea, pónganle el nombre que quieran. Super tips. Ya sabemos que no todos los tips son aplicables para todos, ¿no? Pues ustedes piensen si el tip les aplica para su situación. Sí creo que hay cosas generales que todas las relaciones necesitan. Y entonces, como en ese sentido es que lo diremos, creo. Sí, yo pensaría que, bueno, antes de los tips, yo sí creo que sería interesante como, ay, si de todas maneras nos vamos a relacionar, si de todas maneras no vamos a poder evitar hacia dónde va a crecer y todo eso, creo que sería interesante que revisemos por qué nos hace sentido relacionarnos desde esos lugares. Porque creo que también eso te va a dar más información de ti, de tus expectativas, de tus miedos, de tus necesidades que hay que cuidar. Y eso me parece que es importante. O sea, creo que a veces transitamos el vincularnos como, claro, solo es existir y que a ver a dónde nos lleva, a ver cómo sucede. Y creo que a veces esa es la razón por la cual termina siendo muy doloroso, termina siendo muy complicado. Y creo que primero pensaría en eso, ¿no? Como revisemos estas ideas, ¿no? Primero que nada. Y pienso que para el tema de los tips, pues de entrada yo pensaría en que los vínculos se establezcan con alguien que pueda hablar. Disponible emocionalmente. Bueno, sí, eso sí, que implicaría justo alguien que pueda hablar, alguien que pueda escuchar, alguien que justo con quien se pueda tener estas conversaciones. O sea, si bien es cierto que a veces
hablar de lo que uno siente no es que uno despierte y tiene la claridad en la cabeza de, claro, hoy me siento así por esto, esto y esto. No es cierto. O sea, la realidad es que muchas veces ir descifrando qué sentimos es algo que primero te toma tiempo a ti y luego requiere otro trabajo para poder comunicarlo. Eso me parece que sí. Que no, que esta claridad, no. Tal vez en Hollywood suceda, pero acá no. O sea, que sí a veces descifrar lo que sentimos lleva tiempo, lleva a preguntarnos, lleva a tratar de entendernos, lleva a tratar de escucharnos, bueno, escucharnos. Entonces creo que sí, la primera cosa que yo diría es, esta persona con la que te vas a vincular es alguien con quien tú te puedes tener estas conversaciones respecto a cómo te estás sintiendo, a, a estar en desacuerdo, a poder decir que ambas partes puedan decir, no, yo pienso distinto, no voy por ese lado o lo que sea. Yo diría que es algo que pondría el primero. Sí, yo también creo, sí. ¿No? Esta posibilidad de sí generar el diálogo y de poder sentirte medianamente, a veces no es perfecto, pero como en un espacio seguro, ¿no? O sea, porque ya cuando tú sientes que apenas vas a decir algo y quién sabe qué va a pasar, quién sabe cómo te va a responder el cañón. Y si no saben cómo, vean el episodio de conversaciones difíciles. Ahí hay una guía muy práctica de cómo tener esas conversaciones. Ajá. Sí, también diría eso de las conversaciones. Pensaría que igual entra dentro de las conversaciones, pero que sí puede ser mucho más placentero, mucho más disfrutable si ya hemos conversado algunos cuidados mínimos que tienen sentido para cada quien en todas las áreas, ¿no? Afectiva, sexual, claro, económica, todas las áreas, ¿no? Sí. Porque volvemos al punto, ¿no? Porque sea un casi algo, quiere decir que estas cosas no van a estar presentes, se juegan también ahí, ¿no? Claro. Y poder tener claro como una cosa de cuidados mínimos, pues hasta si solo va a ser follamigo, o sea, no porque solo vaya a haber follación, quiere decir que eres casi un pedazo de carne y ya, ¿no? O sea, no, por favor, amiga, no, eso no está padre. No. Cualquier vínculo requiere cuidado. Eso es un básico que sí aquí creemos, ¿no? Cualquier vínculo requiere cuidado. Cuidado, repitan con nosotros. Sí, repitan con nosotros. Cualquier vínculo requiere cuidado. ¿No? Sí, eso creo que también es un básico. Lo que decías, todo está muy vinculado como con el diálogo, como si poder hablar de si hay cambios, ¿no? O sea, porque si hay como cambios, a lo mejor el tip sería como cada cierto tiempo revisarse de manera individual y a lo mejor ya en el vínculo o los vínculos. revisar el acuerdo. Ajá, si el acuerdo sigue siendo vigente, si sigue funcionando con los mismos términos o si habría que ir haciendo pequeñas adecuaciones. Eso me parece importante. Y que me parece que si se pueden seguir estos que hemos dado, a lo mejor ahí sí yo diría, el vayan disfrutándolo, ¿no? O sea, en el sentido de que a veces todas estas cosas de las que estamos hablando de le podré decir, no le podré decir, híjole, es que estoy sintiendo distinto, pero no he dicho nada, pero como digo, pero si el acuerdo era el otro, bla, 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 siento que justo lo que hacen es que la atención se vaya a todas estas cosas que no tengo respuesta y no la voy a tener por mi cuenta, sino la tengo que tener en la conversación con quién o con quiénes me esté vinculando, y que entonces creo que eso también le quita el goce a la experiencia. Entonces pensaría en condiciones que les permitan gozar y disfrutar estas experiencias, bajo la etiqueta que ustedes quieran, pero que entonces si ustedes ponen como parámetro qué condiciones necesitaría yo para disfrutar esto, pues a lo mejor ahí viene, se hacen más claros las cosas que se tendrían que pedir en esto que decía Nara, ¿no? Como qué condiciones mínimas de cuidado necesito, etcétera. Sí, y bueno, pensando en esta experiencia que les comentaba de que ya se sabía que solo iba a durar un tiempo, pues sí, quizá cuando se termine
va a doler, ¿no? Pero no irse al punto, porque de pronto eso puede robar el goce de, no, pues es que se va a terminar, ¿no? Y entonces ya no estoy en el presente como que disfrutando lo que está pasando. O sea, sí lo puedo tener presente, que se va a terminar porque por algo lo estamos hablando, es algo que hay que tener ahí. Pero si yo todo el tiempo estoy allá, ¿no? Ya no estoy disfrutando acá el presente. Entonces, algo muy importante en la experiencia vincular es poder disfrutar el momento presente. Y bueno, pues, si el final va a doler, pues a lo mejor sí sabemos que puede doler un poco, ¿no? Pero también depende de cómo se piense ese final. Pero también, o sea, si en el determinado momento tú dices, el dolor, la ansiedad, el malestar por pensar que cada vez es un día menos compartiendo esto, pues también se valdría decir, ¿sabes? Creo que no lo estoy logrando. O sea, mi intención era mantenerme, compartirlo, seguir bajo esos términos. Sí, claro, si sientes que no lo logras, no se trata, no es manda. Ajá, pero por eso, o sea, creo que es lo que también decíamos en algún episodio pasado, que no me acuerdo cuál es. O sea, acuérdense que parte de estar en un vínculo es que tú te estés haciendo cargo y te estés observando y te estés volteando a ver a ti para saber cómo te está yendo con este vínculo, ¿no? Y entonces, si se puede, perfecto, deja de preocuparte, disfrútalo y hasta donde llegue. Si de pronto dices, esto se está volviendo tormentoso, esta idea del final se me está haciendo tormentoso, no quiero, también se vale, ¿no? Porque al final las decisiones se toman en cierto momento, con cierta información, con ciertas condiciones. Y luego eso cambia. Eso cambia y entonces se vale totalmente decir, bueno, pues creo que ya no está funcionando como yo lo pensé y ya no quiero. ¿No? Sí. Y bueno, un tip para los que están alrededor de quienes están en un casi algo, pues no los invaliden, amigos, amigas, amigues, está ocurriendo una experiencia vincular, ¿no? Que no esté en las etiquetas convencionales o que no vaya subiendo una escalera amatoria, no quiere decir que no esté pasando nada, ¿no? Entonces, pues un poco como si hacer esta conciencia de acompañar desde la validación de los sentires, ¿no? O sea, de poder acompañar. Y desde la curiosidad, ¿no? Porque a lo mejor justo creo que a veces el poder pensar que las personas lo viven diferente a como tú lo vivirías, te permite más adoptar una postura de curiosidad y no de juicio, ¿no? Así es. Entonces, la curiosidad podría ser también una buena herramienta para acompañar. ¿Cómo está haciendo para ti? ¿Cómo es que te sientes así? ¿Qué está pasando? ¿No? Mucha curiosidad. Pues Nariuk, se nos acabó el tiempo. ¿Quieres agregar algo para concluir? Para concluir, pues yo pienso que en este asunto de las etiquetas yo diría, sí, si te hace sentido porque te da cierto norte tener una etiqueta, pues bien, pero solo recuerda que las etiquetas no son un monolito, pueden ser más útiles si nos sirven como guía, pero son flexibles, ¿no? Y si las etiquetas sirven como guía, pero a la vez que son una guía, permiten el diálogo. Porque el diálogo es lo que puede hacer que el vínculo sea más a la medida de quienes lo habitan, ¿no? Y eso, o sea, creo que para mí, al menos en este episodio y en esta hora del día, el, el, el poder tener experiencias amatorias más ricas tiene que ver con que respondan menos a mandatos y más a intenciones, esperanzas, valores de las personas que las están integrando. Entonces, pues eso. Yo diría que justo allá afuera tenemos todo un mercado que funciona espectacularmente sobre lo que es el amor y todos los temas amatorios, o sea, coach, libros, series, teorías brutales, un montón. Pero sí creo que apropiarse tal vez del proceso de vincularte, de los afectos y demás, hacerlos a tu medida, me parece una súper buena idea, ¿no? Y que estén basados en el consenso de quienes participan. Y creo que justo en ese sentido también pensemos que al final, cuando nosotros nos vinculamos, nos volvemos testigos de la vida, testigues de la vida de las personas con las que estamos compartiendo. Y que entonces desde ahí
por eso es necesario el cuidado, y por eso también es importante como justo tener esta claridad y tener estos acuerdos que funcionen para ambas partes, ¿no? Entonces creo que pensaría en eso y pensaría tal vez en que justo empecemos a hacer más esta combinación del sentipensar. Dejemos de creer que el amor solo es sentir, no, 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 no. Y tampoco solo es pensar, porque hay mucha ansiedad. Bueno, ajá, por eso es una combinación. Y que entonces creo que es más útil trabajar en eso que en dejarnos llevar por cualquiera de los dos extremos. Sí. Sí. Pues muy bien. Con esto creo que podemos cerrar este episodio, no sin antes súper invitarles a que nos dejen comentarios. Queremos sentirnos acompañadas por ustedes y además sus comentarios, sus curiosidades o los temas que a ustedes les generen interés, pues son los que nos van a servir para seguir generando el contenido, pues porque es este es un espacio compartido, pensado para interactuar nosotros con ustedes. Entonces, siéntanse en toda la libertad, más que invitadas, invitados, invitadas, a dejar sus comentarios en el YouTube, en el Spotify, en el Instagram, en TikTok, en todas las plataformas pueden dejar sus comentarios. Si ven que nos tardamos en responder, nos podemos tardar, pero tengan la seguridad de que vamos a responder. Eso sí, estén seguros, seguras, segures. Y bueno, sigamos formando nuestra comunidad, interactúen acá con nosotros, que sintamos sus compañías. Y bueno, procurémonos formas de amar que sean a la medida y que nos hagan sentir cuidados, cuidadas, cuidades. Normalicemos el cuidado en los vínculos. Sí. Por favor. Y el cuidado como forma de interacción, no nada más como forma de seducción. No, bueno, no toques ese tema. Ya, nos vamos a hacer otro episodio. Bye.